En la clase de hoy vamos a abordar un periodo especialmente convulso en la historia occidental. Es un periodo convulso en lo político, también en lo social, incluso en lo económico, y también es un periodo convulso en lo artístico. Es un periodo que abarca aproximadamente entre 1750 y 1820, es decir, que cubre desde la última fase del antiguo régimen hasta el proceso de desarrollo progresivo que va a dar lugar a las sociedades burguesas y a la revolución industrial, y un periodo, por tanto, que está muy marcado por esta influencia revolucionaria en todos los sentidos. Tradicionalmente, en la historia del arte, esta época se ha asociado a dos movimientos que también podríamos definir como dos estilos, aunque esto quizás es más difícil, el neoclasicismo y el romanticismo. Ambos están vinculados entre sí. El romanticismo sigue al neoclasicismo. ¿Qué es el neoclasicismo? Pues el neoclasicismo es una especie de cambio de sensibilidad que va a suponer volver, o un intento de volver al menos, a la presunta pureza de los modelos clásicos. Los modelos clásicos del Renacimiento, los modelos clásicos del mundo romano, pero sobre todo los modelos clásicos del mundo griego. Esta es una de las novedades. Es una reacción, por tanto, frente a la parte más excesiva, más vinculada a la imaginación, a la teatralidad del barroco. Es una especie de vuelta al orden. El romanticismo, por su parte, va a ser una especie de, por un lado, superación o reacción con respecto al neoclasicismo, en la que, sin embargo, se van a desarrollar algunos temas que ya se habían planteado en el neoclasicismo. Si el neoclasicismo había asociado os había asociado a la vuelta a la pureza clásica a través de ideas como el orden, la razón, la contención, el equilibrio, el romanticismo va a volver a algunos de los temas del barroco, temas como el sentimiento, la expresividad, el dinamismo, pero por su lado, a la vez, va a ir desarrollando cuestiones que el neoclasicismo pone encima de la mesa. Por ejemplo, las nuevas categorías que están vinculadas a la sensibilidad por el paisaje. El romanticismo en este sentido prolongará algunas de las ideas del neoclasicismo y por otro lado reaccionará frente a ellas. Son dos movimientos encadenados. Ambos los vamos a abordar fundamentalmente el neoclasicismo y lo vamos a hacer a través de dos artes fundamentales. Por un lado la escultura, por otro lado la pintura. Cuando hablamos de pintura y escultura neoclásica, podríamos abordar el problema y estudiar el problema, como hemos hecho en ocasiones anteriores, comparándolo o comparando la nueva sensibilidad con la anterior, que en este caso es un mundo, el del barroco, que se pretende superar. Los teóricos del neoclasicismo van a considerar que el barroco había conducido al mundo de la arbitrariedad, al mundo incluso del capricho, al mundo de lo absurdo, en el que se habían perdido las reglas clásicas, en el que esas reglas clásicas que se habían ido recuperando o se habían querido ir recuperando desde el Renacimiento habían sido sustituidas por la pura invención. Y podríamos seleccionar algunos ejemplos para entender qué es de lo que abominaban estos teóricos del neoclasicismo. Por ejemplo, abominaban de edificios como la sacristía de la Cartuja de Granada, del periodo rococó, que se construye aproximadamente en 1732, es decir, justo antes de que emergiese esta sensibilidad neoclásica. Tampoco les gustaba la pintura según las directrices que le había dado en origen Caravaggio, con ese dramatismo tan marcado, esa exageración, el tenebrismo, los contrastes tan marcados también de iluminación, la ruptura de la armonía sustituida por un dinamismo que rompe el equilibrio tradicional que había tenido la pintura. Y tampoco les gustaba la escultura, a pesar de que la escultura en manos de Bernini había alcanzado una de sus cumbres, ¿no? Una de sus cumbres de la historia del arte. No les gustaba la exageración, el dramatismo, la teatralidad, y no les gustaba que se perdiese el canon vinculado a las proporciones del cuerpo humano. Ese canon que desde comienzos del siglo XV y sobre todo a través del siglo XVI, a través de las ideas humanísticas, se había convertido en la obsesión de los pintores que habían trabajado y los escultores que habían trabajado en la órbita del clasicismo. ¿Qué es lo que va a gustar a los autores neoclásicos, a los teóricos neoclásicos? Lo que va a gustar va a ser esculturas como esta, que se van a considerar como el modelo, el gran modelo a seguir, el modelo que sugiere la vuelta a la pureza clásica. Es el Apolo de Belvedere,
que es una obra que la evolución de la historia del arte ha considerado, si no menor, sí secundaria dentro del conjunto de la evolución de la escultura griega, pero que en el siglo XVIII va a encarnar todos los valores que se estaban buscando, valores como la serenidad, como sugiere la imagen, valores como la armonía, valores como la perfección corporal, la anatomía apolínea, el nombre lo sugiere muy bien, la anatomía vinculada a Apolo, la perfección, el equilibrio, el ideal también de la blancura, de la perfección formal, incluso podríamos decir de la frialdad y la neutralidad, que también podríamos vincular a este tipo de esculturas o a lo que encarna esta escultura. ¿Quién va a ser el gran valedor de toda esta nueva sensibilidad del neoclásico y que realmente se va a convertir en la gran figura a la que van a seguir, van a frecuentar, se va a convertir rápidamente incluso en un mito? Va a ser Winkelmann, Joachim Winkelmann, que es un estudioso alemán que va a trabajar pues, desde las décadas de 1740 a 1750, va a acabar siendo bibliotecario del Papa en Roma, y en Roma se va a empapar del legado clásico, en particular de estos modelos que podía contemplar de primera mano, y va a escribir un libro que es la historia del arte desde la antigüedad, que es, y podemos considerar, el primer libro de historia del arte, el primer libro que va a plantear unos orígenes, una evolución de la historia del arte, va a hacerlo con argumentos y con herramientas que se acercan más a lo que nosotros consideramos el modelo moderno, y sobre todo va a introducir a través de ese libro y otros escritos, va a introducir esa nueva sensibilidad que va a suponer, como digo, la búsqueda de los orígenes, de la pureza, que él va a vincular no solamente a los romanos, que también, sino sobre todo al modelo originario, el modelo griego, a los griegos. El arte va a alcanzar, según Winkelmann, su perfección desde todos los puntos en el mundo griego. Las razones que van a dar son diversas. Va a considerar que el arte del mundo griego es bello y es perfecto porque también lo fue la sociedad griega. Alcanzó la perfección en su sistema de Estado, en esa democracia que él vincula pues, a Pericles. Alcanza la perfección también en la conformación de los cuerpos. Va a considerar que los cuerpos griegos de aquel periodo son perfectos porque el clima lo determina, lo favorece. Va a considerar también que ese arte es perfecto porque el sistema social y político también lo es una plasmación de esa armonía que presuntamente se alcanzó en la Atenas pues, del siglo V o IV antes de Cristo. Y estas ideas, que tienen muchas connotaciones ideológicas, incluso políticas, se van a ir extendiendo por toda Europa. ¿Por qué le entusiasma a Winkelmann el Apolo de Belvedere como modelo, ¿no? Como modelo formal? Pues entre otras cosas porque lo va a conocer de primera mano. Winkelmann va a estar ligado al Papa, va a conocer pues, la tradición va a conocer la tradición clásica a través de las colecciones de estatuas que se atesoran fundamentalmente en su entorno inmediato, que va a ser el del Belvedere, pero también por todas las grandes colecciones que hay dispersas tanto en Alemania, en Dresde, que él conoció de primera mano, como en toda Italia. El ejemplo, ¿dónde estaba el Apolo de Belvedere? Estaba en el cortil, en el patio del Belvedere, esta ampliación que había hecho Bramante para Julio II a principios del siglo XVI y que rápidamente se había convertido en el Museo de Esculturas de la colección del propio Julio II. En esa colección ya se sabe, y aquí se intuye en esta imagen, cómo se había transformado esos patios del Belvedere en un jardín de estatuas. Pues Julio II ya había atesorado esa estatua del Apolo y a través de ahí había ido ganando puntos, por decirlo así, en la valoración. El que lo va a colocar, digamos, en el top de las esculturas modélicas para estos artistas del neoclasicismo va a ser Winkelmann, pero no solamente el Apolo, en general, toda esa tradición de la estatuaria clásica que él va a conocer. ¿Cómo la va a conocer? No solamente a través de las copias romanas, porque los originales griegos, que fundamentalmente eran en bronce, se habían perdido. El pasado clásico había llegado a través de esas copias romanas de mármol, sino también a las copias de las copias romanas que se habían ido haciendo desde el Renacimiento. Copias que se hacían en yeso, en escayola, en figuras completamente blancas que se extraían a través de moldes y generaran una especie de mercado de reproducciones que permitía que esos modelos
que esa iconografía, que esas imágenes de las estatuas, esas representaciones tridimensionales de las estatuas, pudiesen llegar por toda Europa. Y servían también para, digamos, la formación de los artistas, ¿no? Los artistas se formaban a través de esas estatuas blancas de yeso, esas copias de las copias romanas, que se convertían directamente en modelos. Aquí vemos algunos ejemplos. Ya desde el Renacimiento esta tradición pues existió. Está el mito, ¿no?, del jardín de estatuas de Lorenzo el Magnífico en Florencia, los primeros años del Renacimiento, pero en general fue un modelo que aquí vemos en una villa renacentista, que luego va a seguir teniendo otra tradición pues a finales del siglo XVIII, también en el siglo XIX, donde todas estas reproducciones se van a convertir, como decía, en el modelo para los estudiantes de arte, se van a empapar de la antigüedad clásica copiando estas copias de las copias, ¿no?, en un proceso casi ya de tercera derivada, y van a generar ese imaginario de lo clásico. Otro ejemplo extraordinario, la Casa Museo de Johnson en Londres, que es en realidad un museo de la memoria, en el que se van atesorando todo tipo de reproducciones que el propio Johnson, este arquitecto tan apasionado por la antigüedad, había ido copiando, había ido haciendo a lo largo de su carrera, y que va a insertar en las diferentes partes de su casa, ya digo, insisto, como una especie de museo de memoria, para formarme, es una casa museo. O bien instituciones que se van creando desde finales del siglo XVIII, e incluso antes, y se desarrollan, como digo, en el siglo XIX, y que van a generar estos museos de esculturas, estos museos de reproducciones artísticas. De ellos, uno muy interesante es el de Canova. Es un artista de finales del siglo XVIII, y es precisamente Canova con el que vamos a empezar nuestra exploración en la escultura del neoclasicismo. Canova va a ser, no es el único, por supuesto, pero vamos a tener que ceñirnos, como siempre ocurre, a ciertos personajes, ¿no?, para dar cuenta de la sensibilidad de la época, de la sensibilidad artística de la época. Y en este sentido, Canova encarna mejor que nadie las ideas de Winkelmann, esa búsqueda de los orígenes, ese retorno al clasicismo a través de modelos como el Apolo de Belvedere. Canova se va a formar en la década de 1770, directamente en esos modelos neoclásicos. El neoclasicismo va a pegar muy fuerte en Italia, igual que va a pegar muy fuerte en Francia, de tal manera que a finales del siglo XVIII se va a convertir ya en un escultor reputadísimo, se va a convertir quizá en el gran escultor de este periodo, que encarna estos valores neoclásicos. Veamos algunos de sus ejemplos relativamente tempranos. Este Apolo, de nuevo el tema, se está coronando, se supone, una escultura de 1781 que nos sugiere muy bien esos vínculos con el Apolo de Belvedere, esa copia romana. Fijaros que es una escultura perfectamente armónica, simétrica, que sugiere ese ideal de noble sencillez, como decía Winkelmann, ¿no? La escultura no tiene que estar contorsionada, no tiene que ser teatral, hasta cierto punto tiene que estar alejada de nosotros, nos tiene que mirar por encima del hombro, por decir esta expresión coloquial. Es esa noble sencillez, la sencillez que se convierte en un signo de distinción, y que porque entre otras cosas está representando a un dios. Fijaros cómo están acabados las superficies del mármol, con una técnica exquisita. En este sentido, Canova atesora toda la larguísima tradición que en Italia pues había dado lugar a un conocimiento y un control de las técnicas del mármol, que proviene, pues en última instancia, pues de Miguel Ángel, y que pasa por Bernini, ¿no? Canova sería como el tercer gran artífice en el trabajo con el mármol. Son superficies suaves, superficies que no están excesivamente musculadas, superficies que están aludiendo a ese ideal, ya digo, de suavidad y de nobleza sencilla, que por supuesto se traduce en estatuas de mármol completamente blancas. Lo blanco, ya desde Winkelmann, se va a convertir también en un modelo estético, no solamente porque lo blanco sugiera cierta idea de frialdad o de neutralidad, sino porque lo blanco acentúa la expresión de las formas, no compite con la volumetría, no transforma o transfigura la superficie, sino que deja traslucir el material con sinceridad, digamos que incluso con sinceridad constructiva, que es otro principio que empieza a emerger en esta sensibilidad en el neoclásico y que tendrá muchísimo desarrollo, sobre todo en la arquitectura, ya hablaremos de ello. Bueno, aquí vemos el Apolo de Canova y comparémoslo de nuevo con el Apolo del Belvedere. Pues por supuesto los lazos, los vínculos son inmediatos, pero son todavía más inmediatos con otra escultura de Canova, el Perseo, que es una escultura que hace en 1797, que en este caso está reflejando no Apolo, sino otro personaje
mitológico, el héroe Perseo, aquel que degolló a la Medusa, que está pues mostrando el trofeo de la cabeza de la Medusa. La pose es directamente la misma, es esa pose, en este caso, de suma elegancia. Es un personaje que acaba de cortarle la cabeza a Medusa, pero que por supuesto no muestra ningún signo de violencia, ni de sangre, por supuesto, sino que está en su distanciamiento, ¿no? Está vivo en su distanciamiento mitológico. Es un personaje que marca la distancia y que parece que está imbuido en su propio mundo de serenidad, de equilibrio, de armonía. Ese es el ideal del neoclásico, que se traduce o que se expresa pues de la mejor manera posible. Quizá es su obra maestra, es la obra por lo menos más conocida de Canova, que son las Tres Gracias. Es una escultura ya que hace ya en su, podríamos decir que en su vejez, que plasma perfectamente esos valores de equilibrio, de serenidad, de armonía, que en este caso se traduce en un equilibrio compositivo. Es una estructura o es una escultura que está ceñida a una estructura visual que es triangular, algo que tiene sus orígenes en el mundo clásico, pero que también trabajaron muchísimo los artistas del Renacimiento. Pensemos en las composiciones triangulares de Leonardo da Vinci o de Rafael. ¿Por qué? Porque sugiere equilibrio, orden y equilibrio. Y las tres figuras están organizadas en ese patrón de equilibrio y de orden, a pesar de que establecen entre ellas unos diálogos muy sutiles, basados en la suavidad, en una gestualidad muy delicada, muy sofisticada. Las tres, por supuesto, están ceñidas al mismo ideal de belleza, que es el ideal de belleza clásico. Para entender esto del ideal de belleza clásico, podemos comparar las Tres Gracias con la representación de las Tres Gracias en otros momentos de la historia, siempre en esta tradición del clasicismo. Por ejemplo, Rubens, en su versión barroco-clasicista de las Tres Gracias, por supuesto las tres figuras están entrelazadas, sugieren cierto ideal de armonía, pero el canon estético es completamente distinto. Es el canon de Rubens, es el canon del barroco, mucho más excesivo. Otro ejemplo, que sería el ideal de delicadeza, de entrelazamiento. Fijaros cómo se tocan los dedos. Fijaros el carácter lineal que tienen las figuras, son figuras muy delicadas, muy suaves, muy ligeras. Bueno, otro canon, el canon del Renacimiento, en este caso la línea o a la manera de Botticelli. Lo más cercano, lo que se parece más al enfoque de Canova, serían pues posturas como las de Rafael, en la que las figuras, estas Tres Gracias que pintan en un fresco, en una bóveda de un palacio del Renacimiento, pues están hablando de un mayor poderío físico, de un canon de belleza que se parece más al del clasicismo. Lo vemos sobre todo pues en la rotundidad de las formas, hasta cierto punto incluso en la musculatura, en los pechos pequeños, que es un rasgo muy típico del mundo clásico, y que en este caso pues demuestran pues los lazos de Rafael con Miguel Ángel, ¿no? Que también trabajaba estas figuras pesadas, musculadas. Aunque quizá la mejor muestra, el mejor, digamos, referencia sería literalmente romana. Pompeya se empieza a excavar a mediados del siglo XVIII, van a ir aflorando en Pompeya restos, ejemplos del arte romano originario, el arte romano no a través de copias del Renacimiento, sino el arte romano de verdad. Aparecen muestras pictóricas y entre las que aparecen representaciones de las Tres Gracias, y es probable que Canova conociese este modelo de este fresco pompeyano que pululó por toda Europa en estos años y que lo plasmase en su propia obra. Canova, sin embargo, no va a ser solamente un artista fascinado por el pasado, es un artista de su época y le van a encargar obras importantes, personajes destacadísimos de su época. Es como si se introdujese en ese canon clásico la historia tan convulsa de la que hablaremos a continuación de este periodo. En este caso es muy interesante esa fusión entre el mundo actual, el mundo moderno, estamos hablando de principios del siglo XIX, y el mundo clásico en esculturas como esta, que representa una diosa a la manera de una diosa romana, un personaje romano en el triclinium. Empieza a haber ese conocimiento más arqueológico de cómo fue la vida romana, y esto del triclinium que también se puede asociar pues a los etruscos, ¿no? Que también empezaron a ser reivindicados en este periodo, pues nos habla de esa idea de una diosa romana que está sedente, que está pues tumbada, que está también en su distanciamiento estético con su ideal de perfección. El cuerpo es el mismo cuerpo de pechos pequeños, de caderas rotundas, de suavidad de formas, ¿no? Que hemos visto anteriormente, pero en realidad no se trata solo de una diosa, es en realidad, y esto lo vemos en la cara, aunque está bastante idealizada por supuesto, es el retrato de un personaje, el personaje que le va a encargar esta obra, que es Paulina Borghese, la hermana de Napoleón, que por circunstancias de las guerras napoleónicas se va a convertir pues en reina de un pequeño estado de Italia,
y que va a tener pues la posibilidad de hacer estos grandes encargos a Canova. Canova, por tanto, va a sintonizar con el espíritu de la época. Esta idea del neoclasicismo, esta idea del retorno a las fuentes, tiene también una dimensión política, de lo que hablaremos posteriormente. A pesar de estar muy ligada a su época, la escultura de Canova va a dejar un rastro importante y va a dejar una huella que en cierta manera va a perdurar, que va a estar reinterpretada por la nueva sensibilidad. Es importante que por lo menos dejemos constancia de cuál es esta huella, una huella que ya se introduce de pleno en el siglo XIX. La huella es la huella del clasicismo, que va a estar presente pues, en autores como Ingres, como vemos aquí en esta imagen, que va a heredar pues, esa sensibilidad por la perfección formal, por la elegancia, ese canon de belleza femenina vinculado al mundo clásico, y lo va a reinterpretar a su manera, con la sensibilidad ya romántica, ¿no? Una sensibilidad distinta, una sensibilidad centrada en la historia, una sensibilidad centrada también en lo exótico. En este caso, esa diosa que representa a Paulina Borghese, pero en realidad es una diosa clásica tumbada en el triclinio, tendría pues su eco, su correspondencia en esta Uri, esta odalisca del harén, esta figura vinculada a la tradición islámica, a la cultura islámica, que nos está hablando de esa irrupción del exotismo en la cultura europea, que es un rasgo de romanticismo, ¿no? Que ya va más allá del neoclásico, pero simplemente lo dejo encima de la mesa para que veamos las correspondencias, las continuidades. El orden de clásico, o digamos el canon de belleza corporal, sigue siendo el clásico. Las construcciones siguen siendo clásicas, sigue primando la idea de orden, de armonía, pero los temas, incluso las atmósferas, comienzan a ser distintas. En este caso el propio Ingres pues, representa un baño turco, que es una ocasión perfecta para representar mujeres desnudas en la intimidad, en todo tipo de posturas, pero insisto, el ideal clásico sigue estando presente. Y esa línea va a seguir teniendo vida a lo largo del siglo XIX. Fijaros que esta obra, que es una obra, es un tondo redondo que está en el Museo del Louvre, una obra muy famosa de este periodo, una de las más representativas de su autor, se pinta a mediados del siglo XIX. Con lo cual, no podemos decir que esa tradición neoclásica muera con el neoclasicismo. Va a extenderse en la cultura ecléctica del siglo siguiente. Bien, hemos hablado de un escultor, de Canova, y de su influencia, ¿no? Canova como representación de los valores del neoclasicismo en la escultura. Vayamos ahora a la pintura y vamos a aproximarnos a la pintura de este periodo a través de tres autores que quizás están incluso colocados en orden cronológico, por lo menos en orden de sensibilidades distintas. El primero es Mengs, que va a ser casi como el gran representante de la pintura del neoclasicismo. También va a ser un tratadista, un teórico, va a ser un personaje con poder político a través de las academias y por lo tanto un personaje muy influyente que va a marcar en buena medida hacia dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Los tiros artísticos en la pintura. El segundo es David, pintor francés que va a representar esos ideales neoclásicos en un contexto ya mucho más sacudido por la política, que es el contexto de la Revolución Francesa, lo que ocurre después. Y el tercero, sin duda el más importante, no solamente el más importante de este periodo, es quizá el único grandísimo artista que tiene este periodo, sino también uno de los grandes artistas de la pintura, uno de los grandes genios de la pintura de todos los tiempos, que es Goya. Bueno, vayamos por parte. Mengs, que se autorretrata en este cuadro, pues en su momento de madurez, pues es un pintor que va a trabajar por la idea de la suavidad, la corrección, el orden, el equilibrio, la armonía. Va a ser una especie de contrapunto de esos valores que veíamos encarnados más que de contrapunto, de acompañamiento, ¿no? Pictórico, de complemento pictórico de esos valores que veíamos encargados en la escultura del Apolo de Belvedere, que había sido defendida por Winkelmann. De hecho, Mengs va a tener unos lazos directos con Winkelmann, al cual va a conocer en Italia, y que se van a reconocer uno al otro, van a tener amistad, y los valores artísticos que va a proponer uno, más bien valores estéticos, podríamos decir, de Winkelmann, van a tener una influencia directa en Mengs, y podríamos decir que hasta cierto punto Mengs es un ilustrador de las ideas del neoclasicismo asociadas a Winkelmann. ¿Cómo pintaba Mengs? Pues la faceta hoy más reconocida de Mengs, la que nos parece más cercana, más interesante, es su faceta de retratista. Va a retratar a todo tipo de personajes importantes de la Europa de aquella época. Y en un momento dado va a venir a España,
para hacerse cargo de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, va a convertirse en un pintor muy influyente, muy poderoso, pintor de corte, va a hacer retratos de personajes de la corte. Aquí vemos, por ejemplo, el retrato del rey, de Carlos III, que aparece con sus marcas asociadas al prestigio, la tradición de la cortina, que había instaurado pues desde los tiempos de Rafael y Tiziano, la columna de fondo, es decir, está aplicando todos los esquemas que se habían venido construyendo desde el Renacimiento, que se habían desarrollado en el Barroco, y los aplica en su periodo concreto, pero con su propio canon, que su canon es un canon de suavidad, de armonía, de equilibrio, de cercanía. Ese canon, en el caso de los retratos, no se traduce en retratos fríos o no demasiado fríos, porque Mengs tiene muchísima capacidad para retratar la psicología. Es un personaje con percepción bastante aguda y eso que hace que sus cuadros resulten bastante humanos, siendo como son cuadros muy idealizados en los personajes, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo que es el retrato de la que será la futura reina de España, María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, en su adolescencia, justo antes de que se case con el futuro rey, que era entonces el infante de España, el príncipe de Asturias, y que aparece retratado en un contexto de cierto desenfado, de naturaleza, asociado a la frescura de la edad, y fijaros de nuevo cómo la calidad técnica tan de maestro que tiene Mengs se vincula a ese ideal de suavidad, de corrección, de serenidad y también hasta cierto punto de cercanía psicológica. Bien, lo que podemos decir de sus retratos, que son retratos muy atractivos, retratos que han envejecido bien desde el punto de vista estético, retratos que se pueden ver y que siguen siendo bellos, pues no ocurre lo mismo con las obras que le dieron más prestigio en aquella época, las obras con las que intentaba marcar el canon de evolución, ¿no? Con el cual quería introducirse ese factor de corrección, de vuelta a los orígenes a través de esa idea neoclásica o de esas ideas neoclásicas. Fijaros, ¿cuáles eran los cuadros más prestigiosos y los géneros pictóricos todavía seguían teniendo este esquema del que hemos hablado ya varias veces? Pues eran sobre todo, los cuadros más prestigiosos eran los mitológicos, los religiosos, poco a poco también los históricos, después los retratos, después el paisaje, después el bodegón, ¿no? Será un poco el orden. Bueno, pues los cuadros que pertenecían a los géneros pictóricos superiores, en estos cuadros, Mengs se muestra ser un pintor absolutamente, vamos a decirlo directamente, rígido, académico, aburrido, un pintor de una frialdad extrema, del cual nos distanciamos, evidentemente, y nos distanciamos de una manera directa, no hay que pensarlo mucho. Aquí está representando el Parnaso, esa especie de comunión de los artistas y de los dioses en un paisaje idealizado que se supone que representa el Parnaso, que era ese monte clásico, ¿no? Que aludía a las distintas musas, ¿no? Que estaban sosteniendo las diferentes artes y los diferentes saberes. Está aludiendo a la idea del saber, a la idea de la perfección, del equilibrio vinculado al arte, y todos ellos regidos por Apolo, ¿no? Que Apolo es el ideal de equilibrio, el ideal de belleza, que está una y otra vez presente en esta estética del neoclasicismo. Hemos empezado hablando del Apolo de Belvedere, hemos visto después el Apolo de Canova y aquí nos encontramos con el Apolo de Mengs, ¿no? En el Parnaso. Bien, desde el punto de vista formal, ya digo que es una composición rígida. Está marcada por un eje de simetría clarísimo, que está generando una composición armónica, es evidente, pero también, ya digo, muy rígida. A un lado hay una serie de personajes, 5 personajes, a otro lado hay otra serie de personajes que por supuesto tienen que ser otros 5 personajes. Estos 5 personajes, cada uno de ellos dispone de su aire alrededor, las relaciones y los gestos son forzados, aunque por supuesto no son ni dramáticos ni excesivos, tienen que estar sometidos a esa idea de serenidad que es propia de la época. Y todo ello en un paisaje, insisto, idealizado, donde por supuesto la simetría se vuelve a marcar a través de la columna, a través de este riachuelo, a través de los 2 troncos, todo está marcado por ese rigor. Y la sensación en general que tenemos es que más que pintar, más que trabajar con las texturas, con las superficies, con la luz, algo que por supuesto Mengs sabía hacer, está trabajando como si lo que estuviese representando son esculturas pintadas. Porque lo que predomina es esa idea de corrección volumétrica, de proporciones, que vemos en los personajes. Los colores son fríos, los colores no son del todo naturalistas, se están idealizando. Y en este caso, la referencia de Mengs sería, sobre todo, Rafael.
Rafael, que se va a considerar pues el gran maestro del equilibrio y la armonía del Renacimiento, y que durante esta época pues va a tener o va a alcanzar sus cotas más altas de prestigio. Rafael se va a convertir en el gran modelo de los pintores del neoclasicismo, a pesar de que Rafael, por supuesto, no era ni tan rígido ni tan simétrico como demuestra ser aquí Mengs. Bien, hacia aquí conducía el neoclasicismo. Va a haber algo muy interesante en el neoclasicismo que va a tener más futuro, que va a ser la recuperación del pasado griego, no de los romanos. El neoclasicismo del siglo XVIII va a ser una reivindicación del pasado griego. ¿Por qué? Porque el mundo griego es la fuente primera, la fuente primigenia, de la que procede esa evolución del clasicismo, primero a través de los romanos, después a través del Renacimiento y después llegando ya al siglo XVIII, que serían como los diferentes momentos del clasicismo. Se pone de moda en estos años, sobre todo a través de pintores como John Flaxman, que veis aquí, un pintor británico, la recuperación, hasta cierto punto, no solo de las historias vinculadas al pasado griego, sino también hasta cierto punto de la estética, o de lo que ellos creían que era la estética griega. Por un lado, los temas. Se va a poner de moda en estos años la Ilíada y la Odisea. Se van a convertir en los libros de cabecera de todos los intelectuales de este periodo. Insisto, se trata de volver a los orígenes. Y por otro lado, en cuanto a la estética, fijaros cómo estos cuadros, estos dibujos tan extraordinarios de Flaxman, unos dibujos sintéticos, hechos a línea, que casi parece que sugieren que son como una especie de, hoy diríamos que son dibujos de cómic, parecidos al cómic, ¿no? Con una línea muy marcada, una línea muy clara, que define los contornos, que define la expresividad de los personajes, todos ellos sometidos, por supuesto, al mismo canon. Bueno, esa estética procede en último término de la única fuente pictórica verídica que se podía conocer en esta época, que es la pintura de los vasos, la pintura que los griegos hicieron sobre la cerámica, que era una pintura, por supuesto, lineal, una pintura de la que se apropian estos pintores del neoclasicismo para intentar evocar ese pasado clásico. Bueno, las huellas de Flaxman, las huellas en general de esta sensibilidad del neoclasicismo son evidentes, por ejemplo, en el segundo pintor del que vamos a hablar hoy a propósito del neoclasicismo, que es Jacques-Louis David. David es el apellido, no es que se llame David y no tenga apellido, es el apellido David, que va a trabajar con esa evocación del mundo clásico, con temas que van a ser tanto griegos como romanos. En este caso es un tema romano, de los orígenes de Roma, las Sabinas. ¿Qué se está narrando en esta historia o en esta escena a través de este cuadro? Se está narrando un momento inicial de la construcción de la República, de la historia de Roma en realidad, en la que los romanos luchan con las ciudades de su entorno, en este caso la ciudad de los sabinos. Los romanos se enfrentan a los sabinos porque los sabinos han raptado a las mujeres romanas, se han apropiado de ellas, que era algo muy típico en las culturas primitivas. Los romanos asedian la ciudad de los sabinos y cuando ya están a punto, al borde del exterminio unos contra otros, las mujeres romanas, que se habían convertido en las mujeres de los sabinos, aparecen, se interponen entre sus hermanos y sus maridos, podríamos decir, para que sellen la paz. Esto en el origen de Roma había sido importante porque había hablado de la apropiación, la fusión pacífica o relativamente pacífica de diferentes pueblos para conformar el mundo romano. En este caso está aludiendo a lo que está ocurriendo en aquella época en Francia. Y esto es muy interesante porque David es un pintor que como pocos se va a hacer eco de las vicisitudes de la época. Es un pintor en el que va a tener que trabajar con esta evocación del pasado y por otro lado con la evocación de la historia que se está introduciendo con muchísima fuerza en estos momentos. ¿Qué está ocurriendo qué ha ocurrido cuando se pinta este cuadro? 1799, ha ocurrido la Revolución Francesa. Trabajar con la vocación del mundo romano, en este caso los orígenes del mundo romano, lo que hace es sugerir el vínculo entre la República Francesa, entre ese mundo que ha surgido burgués, que se está construyendo, el origen también de un imperio, que es lo que va a ocurrir con Napoleón, y el origen y el paralelismo con el mundo romano. Los valores del origen de Roma, no la Roma imperial posterior, sino la Roma republicana, ¿no? Son los valores que se quieren perpetuar, que se quieren imitar. Valores vinculados al heroísmo, a la nobleza, a la dignidad, al civismo, a la idea del pueblo por encima
del carácter arbitrario de los reyes, ¿no? Todos esos valores se expresan a través de la pintura y cuando David pinta esto lo hace con una intención política clarísima, ¿no? David va a ser un pintor claramente influido por las circunstancias de su época y de hecho va a sacar bastante partido porque podemos decir que primero se va a convertir en el pintor de la Revolución Francesa, que va a encarnar mejor que nadie los valores de la Revolución Francesa y después se va a convertir en el pintor del imperio. ¿Pero qué imperio? El imperio de Napoleón, los valores del imperio. Es un pintor de corte. Va a tener esa evolución un poco extraña. Fijaros que David vive pues desde 1750 aproximadamente, 1748, que es donde podemos poner, por poner una etiqueta, ¿no?, el origen del neoclasicismo, y muere cuando está terminando los valores del neoclasicismo, están siendo sustituidos ya por los del romanticismo, es decir, que su vida cubre justamente ese periodo neoclásico. Bueno, ¿cómo representa David la historia? ¿Y cómo es capaz de trascender la historia concreta, la historia real, trascenderla en un mito intemporal que evoca el mundo clásico? Pues es capaz, precisamente mezclando esos dos mundos. Por un lado, el mundo del mito clásico, la estética del clasicismo, y por otro lado, la historia real. Y eso lo vemos refundido de una manera ejemplar en este cuadro, que es quizás el cuadro más famoso de David y uno de los que más fama le reportó en su época. Es un cuadro histórico, es un cuadro que está reflejando un hecho concreto, un hecho real. Pero a la vez se trata de una especie de imagen politizada, de imagen propagandística, para transmitir ciertos valores vinculados a un momento concreto, al momento de la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que está representando el cuadro? Está representando la muerte, una muerte que también tiene un sentido trágico, de uno de los protagonistas, líderes de la Revolución Francesa, Marat. Marat, que había estado en el lado más radical de esos revolucionarios, que tenía por supuesto un lado oscuro, en el sentido en que contribuyó a la exterminación de toda una clase, la clase aristocrática y la clase también vinculada al mundo de la Iglesia, pero que en realidad también era un héroe del pueblo. Y así es como lo representa Marat, como un héroe del pueblo. ¿Qué momento selecciona para crear ese carácter trágico, ese carácter mítico? El momento de su muerte. Es una especie de evocación de otras figuras clásicas, por ejemplo, la figura muy conocida de Séneca, el filósofo al que obligó a suicidarse Nerón y que también aparece representado en el baño. Séneca se cortó las venas, que era la manera pues más elegante de suicidarse en la época romana, y también Marat aparece también en la bañera, ¿no? En este caso aparece la bañera porque sabemos, es un hecho histórico constatable, que Marat pues padecía de problemas de piel, de urticarias, y la única manera que tenía de hacer frente a esa enfermedad era pasarse muchos tiempos metido en el agua, ¿no? Y de hecho se sabe que incluso escribía en la bañera, y es lo que está haciendo aquí, está firmando decretos. Bueno, la historia cuenta que Marat recibe en esta especie de estrado curioso, de escritorio curioso que es la bañera, a una chica católica. Esa chica católica, que le va a pedir algo, que era lo habitual, ir al líder a pedirle algo, a ver si le hacía el favor, pues en un momento dado saca un cuchillo y apuñala a Marat, y Marat muere en la bañera, y justo ha buscado ese momento dramático Marat en que, según la tradición, con su propia sangre, que esto también tiene que ver con evocación de historias clásicas, en la que los asesinados escriben quién los había asesinado, dejan un mensaje en el suelo con su propia sangre. En este caso ha utilizado su propia sangre para firmar o para escribir algo en este papel, ¿no? Y aparece en ese momento trágico en el que ya está muerto, personaje concreto, pero que se idealiza con todo ese canon de representaciones, esa iconografía que está vinculado pues a la muerte, ¿no? A la muerte heroica. David representa a Marat como un héroe del pueblo, como un héroe heroico, y lo utiliza con las estrategias, o lo representa también con las estrategias típicas del neoclasicismo, el equilibrio, la suavidad. En este caso introduce un factor que vincula a David también con la tradición barroca, hay matices, que es el claroscuro, el dominio de la luz. Bueno, esta es la obra más reconocida, o fue una de las obras más reconocidas de David, pero David va a trabajar muchísimo en el periodo, sobre todo en el periodo posterior, cuando se va a convertir en el artista preferido de Napoleón, y va a representar a Napoleón, digamos que en todas
las cumbres sucesivas de su escalada social, que fue una escalada apabullante, ¿no? Aquí aparece atravesando los Alpes, la escalada de los Alpes, pero que es un buen mito, ¿no? Para una buena manera de sugerir la escalada social del propio Napoleón desde los estratos de la baja nobleza en Córcega, que en aquella época en Francia, Córcega, pues era el lugar más alejado casi, ¿no? Después de las colonias americanas era el lugar más alejado, hasta la parte superior de esa cumbre, que es esa pirámide social, que es cuando se va a convertir primero en dictador y después en emperador. Aquí aparece en el momento de general triunfante, un general que se pone al servicio de la Revolución Francesa, que va a trabajar en la línea de rechazar a los enemigos primero y luego como invasor, en este caso como invasor de Italia. Es un héroe heroico, fijaros cómo lo representa David. Utiliza la iconografía que ya conocemos de los caballos ecuestres, en este caso un caballo encabritado, un caballo dinámico. Es verdad que el colorido tiene mucho que ver, que es muy matizado, la luz también es muy matizada, pues pertenecen a ese mundo del neoclasicismo, la idealización del personaje, pero fijaros cómo David también posteriormente cada vez más va recurriendo a modelos que proceden del barroco. Y en este caso podríamos decir que este caballo encabritado que se apoya en las patas traseras, pues está evocando a la pintura de Velázquez, está evocando también a la estatua ecuestre de Constantino de Bernini, es decir, a toda una tradición que vincula, que habla o que expresa el poder a través de esta figura, ¿no? Esta especie de centauro de general, el general Bonaparte montado sobre su propio caballo, por supuesto idealizado. La siguiente escalada de Napoleón es el acceso al poder absoluto, ¿no? Cuando se erige en emperador de Francia y en el momento de mayor esplendor, ¿no? De toda su vida trágica, su vida incluso novelesca, ¿no? Aquí utiliza los recursos también, unos recursos marcadamente ligados a la tradición, la frontalidad, como fuese una persona en una postura majestática, ¿no? Alejada de nosotros. Fijaros cómo se sitúa en un escalón, cómo el punto de vista del espectador pues coincide aproximadamente la línea de horizonte con las rodillas del emperador, es decir, parece como si el que estuviese percibiendo el cuadro estuviese arrodillado, desde un punto de vista arrodillado. Esto de situar un punto de vista muy bajo para magnificar al personaje, pues es una estrategia que ya conocemos, que se viene usando desde el Renacimiento, evidentemente, y que sabe manejar David. Fue un cuadro incluso criticado, ¿no? Del que se llegaron incluso a mofar los personajes de la época. ¿Por qué? O el público de la época. ¿Por qué? Porque está representando a Napoleón, que en realidad es un señor que procede de los estratos más bien populares, aunque pertenecía a la baja nobleza, pero unos estratos muy modestos, como si fuese la encarnación de Carlomagno, ¿no? Con los atributos de Carlomagno, del poder, el armiño, el terciopelo rojo, el trono, los emblemas del poder, etc. Bien. David, por tanto, utiliza recursos pictóricos y técnicas y, en parte, trabaja en la sensibilidad del neoclasicismo, pero tiene que atender a las demandas de la historia de la época, que es una historia aceleradísima, una historia en la que en muy poco tiempo ocurren muchas cosas. Otro de los grandes cuadros de David, que responden a esta idea de pintor de corte, en este caso de la corte de Napoleón, es el gran cuadro monumental que hoy está en el Museo del Louvre, en el que David representa la autocoronación del emperador. Es verdad que hizo traer de Roma al Papa, pero en realidad la corona pues se la impuso a sí mismo el laurel y luego coronó a su mujer, a Josefina, y aparecen todos los personajes de la corte con los atavíos pues un poco exagerados, como de parvenus, ¿no? De nuevos ricos, que eran casi todo el estrato superior de esta nueva corte creado por Napoleón no eran elementos de la nobleza tradicional, eran gente hecha a sí mismo, como él. Y eso se expresa en la estética, ¿no? En esa estética exagerada de los personajes, en la que van apareciendo, fijaros, también pues rasgos de la moda, de esa moda que se va a llamar estilo imperio, que vinculamos al neoclasicismo, con estas figuras femeninas de talle alto, con vestidos de talle alto, que dejan libre pues todo el escote, una especie de palabra de honor. Bueno, pues está hablando de ese cambio de sensibilidad y es un cuadro, insisto, un cuadro de corte, que nos está hablando de esa evolución tan singular de David, ¿no? Que pasa de ser el pintor de la revolución, trabajando con muchísima intensidad y reelaborando los cánones neoclásicos, y acaba siendo un pintor pues de corte, más bien propagandístico, ¿no? La influencia de David, sin embargo, va a ser también grandísima, igual que la de Canova. Veíamos como Canova
es quizá el último eslabón de la cadena clásica, pero también el primer eslabón del neoclasicismo del siglo XIX. Pues David también va a ser pues el primer eslabón de una larga cadena que nos llevaría a la pintura del romanticismo, en el que se conservan algunos de esos cánones o esas maneras de representar los temas históricos que introduce David, pero se acentúan, ¿no? Se vuelve al dramatismo, a la expresión del sentimiento y sobre todo, fijaros, se vuelve a la pincelada mucho más suelta, a los códigos de expresividad que en buena medida proceden del barroco. Es muy interesante lo que está ocurriendo. No podemos hablar mucho, desgraciadamente, ¿no? Por la estructura que tiene la clase tenemos que sintetizar mucho, pero por lo menos que sepáis que en esta línea genealógica de la representación de los grandes sucesos de la historia que inaugura David, va a tener continuadores extraordinarios. Uno de ellos va a ser Delacroix, que 30 años más tarde va a representar la Revolución de 1830, en este caso encarnada en esta figura femenina que es la encarnación de la República Francesa, con personajes burgueses, con estas composiciones muy complejas, muy dinámicas, que, insisto, tienen mucho que ver con la recuperación del barroco, de las técnicas del barroco y de los temas monumentales del barroco, o bien otro gran pintor del romanticismo que es Géricault, que veis que aquí representa la balsa de la Medusa, que puede parecernos, por su composición, por su monumentalidad, pues un cuadro mitológico. En realidad está representando una escena histórica, un hecho contemporáneo que dejó marcado a los personajes de la época, que es el naufragio de un barco, la Medusa, y cómo los supervivientes tuvieron que pasar durante unas semanas sobre una balsa y acabaron comiéndose los unos a los otros. Una historia truculenta en la que se recrea Géricault, y fijaros que representa con la monumentalidad que hasta ese momento había sido característica de los cuadros mitológicos o de los cuadros religiosos. Está cambiando la sensibilidad, y esto es la sensibilidad del romanticismo. El tercer autor que encarna mejor que ninguno la pintura de la época, hemos hablado primero de Mengs, hemos hablado después de David, el tercero va a ser Goya. Goya, como he dicho anteriormente, es no solamente el mejor pintor de este periodo, sino también uno de los grandes pintores de toda la historia de la pintura occidental. Es un grandísimo maestro. Antes hablaba de que parecía como si entre 1790 y 1815, es decir, el periodo que va desde la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas y el fin del Imperio Napoleónico, se hubiese acelerado la historia. En un trecho de tiempo corto ocurren muchísimas cosas y se transforma radicalmente la sociedad. Pasa a ser algo completamente distinto. De un mundo regido por valores eclesiásticos y aristocráticos se pasa a un mundo regido por valores burgueses, cada vez más laico, cada vez más ligado al mundo de la revolución industrial, que va a ser el proceso que va a transformar la vida en el siglo XIX. Bueno, a Goya le pilla de lleno todo este proceso de transformación. Y esta aceleración que se está produciendo, por decirlo así, en la historia, es como si hubiese pasado a su propia obra, a su propia carrera. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en realidad cuando hablamos de Goya estamos hablando de muchos Goyas. Hay pocos pintores en la historia del arte que realmente hayan tenido unas etapas tan rápidas, que hayan evolucionado tanto, que hayan explorado nuevas maneras expresivas, que hayan dado pie a nuevas técnicas o a nuevos códigos de representación, que no se hayan conformado con tener un estilo propio y hayan mantenido ese estilo propio durante mucho tiempo, sino que hayan ido pasando incluso por diferentes estilos. ¿Cuántos Goyas hay? Hay muchos Goyas. Y mi vocación es intentar transmitiros esa idea, ¿no?, de la evolución de Goya, y cómo Goya, que es un pintor que surge en ese periodo de maduración de los valores neoclásicos y va a ser un pintor muy ligado a la estética en origen de Mengs, acabará siendo un pintor que trasciende esa sensibilidad, que se introduce de lleno en los valores de la expresividad del sentimiento propios del romanticismo, y que incluso, a través de sus técnicas pictóricas, de su manera de pintar, va a anticipar, podríamos decir que incluso no solamente el impresionismo, sino también el expresionismo, ¿no? Va a anticipar muchas técnicas pictóricas, y no solamente técnicas pictóricas, una sensibilidad, una perspectiva sobre la realidad que tiene mucho que ver con la de los vanguardias de principios del siglo XX. Es una cosa absolutamente sugestiva, pero también inquietante, ¿no?, que un pintor sea capaz de pasar por tantas facetas. ¿Cómo empieza Goya? Pues como he dicho, comienza siendo un pintor que va a trabajar en ámbito local de Zaragoza, en un momento dado pasa a Madrid, y en Madrid rápidamente va a ganar muchísimo prestigio
a la sombra, sobre todo de Mengs, que le va a proteger, y a la sombra de los reyes. Primero Carlos III y sobre todo Carlos IV van a proteger muchísimo a Goya y se va a convertir en un momento dado en el pintor de la corte y va a ser también académico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, con lo cual va a estar enseguida en posiciones de contacto con el poder. En esas posiciones de contacto va a estar muy influido por las doctrinas estéticas del neoclasicismo en la línea de lo que marcaba Mengs. Mengs en aquella época es la gran referencia de la pintura española, es el director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se lo ha traído de Italia a Carlos III y es una especie de dictador estético. Por lo tanto, Goya va a ser un pintor neoclásico en sus orígenes. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en los cuadros y en los cartones que va a hacer para uno de sus encargos más importantes, que son esos cartones que reflejan la vida popular, que va a hacer para los tapices, unos tapices que se van a tejer para el Palacio del Pardo. Ese conjunto de cartones que representa la vida popular, que tienen también cierto sentido incluso alegórico, están definidos, por supuesto, por los códigos de Mengs. Son estructuras como la que veis aquí, compositivas muy claras, no solamente porque sean cuadros pensados para ser tejidos luego, ¿no?, como modelo para un tejido, con lo cual todo tiene que tener unos límites muy claros, sino también porque está definido por esos códigos del neoclasicismo, el equilibrio compositivo, la rigidez, podríamos decir incluso, los tonos suaves, los personajes idealizados. En este caso son los personajes idealizados de la vida popular, de esta aristocracia que quiere parecerse al pueblo, ¿no?, o de estas clases medias que quieren parecerse a la aristocracia, esto tan típico de la España de la época. Bueno, a pesar de que estos primeros años trabaja en estos códigos neoclásicos y a pesar de que está muy marcado por la idealización del neoclasicismo, pues desde el principio Goya, aquí vemos cuál sería su influencia, ¿no, Mengs? Desde el principio Goya va a demostrar tener una condición muy particular, una sensibilidad muy particular, que le va a acercar no solamente a los lados amables de la realidad, a la idealización, sino que le va a acercar a los lados más oscuros de la realidad. Va a tener, por decirlo fácilmente, una sensibilidad social muy marcada, una sensibilidad por los problemas del pueblo. Él conoce de lleno los problemas del pueblo, proviene del pueblo. Y a pesar de que en estos cartones para los tapices, estos cuadros de corte, intenta reflejar lo que le piden, que es esa visión idealizada de la vida del pueblo, siempre introduce estos matices de denuncia social, en este caso la tormenta de nieve, ¿no? Las penurias que pasa el pueblo en su vida cotidiana cuando las condiciones no son las adecuadas. No es un cuadro pensado para sugerir la alegría de vivir, ¿no?, sino que está sugiriendo otra manera de vivir que no tiene que ver con la alegría, sino con el padecimiento del pueblo. Esta sensibilidad social se va a ir acentuando cada vez más en la pintura de Goya. Va a ser como ese lado paralelo oscuro de los lados más amables que le obligan a pintar, ¿no? En este periodo, aquí vemos otro ejemplo, en este caso sería un caso simbólico, ¿no?, la riña de gatos que está evocando pues los conflictos. Esta sensibilidad también se traduce en los cuadros que hace para la corte. Se va a convertir en el pintor de cámara de los reyes, uno de los pintores de la mayor confianza de Goya, de Carlos IV, perdonad, en este periodo, y Carlos IV va a apoyar muchísimo la carrera de Goya, hasta convertirlo en el pintor oficial. Va a hacer los cuadros de corte durante un periodo que abarca aproximadamente 20 años. En este periodo, Goya empieza a cambiar su estilo, empieza a empastar más los cuadros, las figuras, y sobre todo va a experimentar la influencia cada vez mayor de Velázquez. Goya va a descubrir los cuadros de Velázquez en la colección real, en la colección que estaba en el Palacio Real, va a admirarlo profundamente, hasta el punto de que va a sacar series de grabados sobre las grandes obras de Velázquez, que hasta ese momento habían sido prácticamente desconocidas, porque estaban escondidas, por decirlo así, en el corazón del Palacio Real, y por supuesto no habían llegado a Europa, había pasado a ser un pintor bastante desconocido. Pues Goya se va a parangonar, va a intentar parangonarse con Velázquez, y va a demostrar en sus cuadros pues esa influencia progresiva. Donde mejor se ve esto es en el retrato de corte que le pide Carlos IV en 1800. Es un retrato de corte que representa a toda la familia real. Es un cuadro de representación del protocolo, un cuadro en el que tienen que estar todos los elementos que componen esa corte, que no era tan habitual en esta época, porque lo habitual hasta incluso bien entrado el siglo XVIII era representar a los monarcas, a los personajes de la corte uno a uno, no en retratos de grupo. Esto del retrato de grupo es una innovación interesante de esta época. Bueno, aquí Goya lo que hace es, por supuesto, disponer una fila
más o menos monumental de personajes. Es un cuadro de gran formato, pensado para ser colocado en un lugar predominante, muy visible del palacio. Tiene un carácter propagandístico, por supuesto, pero lo hace evocando pues esa referencia de Velázquez, ¿no? Primero en el hecho de que se representa a él también. Aquí aparece Goya mirando al espectador, colocado frente a un óleo, un gran lienzo, igual que Velázquez se había colocado en las Meninas. El fondo, con los cuadros, ese fondo oscuro que queda en semipenumbra, el suelo, en el que la profundidad viene marcada por las sombras arrojadas, la pincelada, que es cada vez más suelta, la importancia que concede a la luz y al color, nos están hablando de esa influencia cada vez mayor de Velázquez en la pintura de Goya. En cuanto a los personajes están tratados con realismo, pero no con sarcasmo, que no es lo mismo. Siempre se ha dicho que este retrato es casi una caricatura de lo que ocurría, de la situación que se estaba dando en la corte, en la que Goya no había tenido piedad de los personajes, que los representaba como personajes pues tontos o malvados. En realidad no hay nada de esto. Es verdad que Goya coloca, y esto no es una casualidad, coloca a María Luisa de Parma, esa niña que habíamos visto antes retratada por Mengs, que ahora se ha convertido ya en la reina de España, la coloca en el eje principal de la composición, con lo cual está marcando su centralidad en la corte. Es verdad que mandaba mucho en esa corte, ¿no? Y que Carlos IV tenía un papel más secundario, un personaje más retraído. Pero dicho esto, los historiadores han puesto de manifiesto la profunda devoción que tenía Goya a esta familia, una familia que le había apoyado muchísimo, con la cual le unían lazos incluso de amistad, ¿no? Más o menos de simpatía, cuando menos, ¿no? Lo que ocurre es que Goya no idealiza a los personajes, los pinta tal y como son, en la línea del realismo español, que en su caso es un realismo muy marcado. Pero si miramos uno a uno los personajes, aunque los personajes van evocando su personalidad, ese carácter retraído de Carlos IV, incluso vulgar por su figura, ¿no? La inteligencia manipuladora de María Luisa, la manipulación que se adivina también en Fernando VII. Bueno, los rasgos de la edad que se adivinan aquí en esta infanta, ¿no? Con esa gran mancha, bueno, es verdad, no idealiza a los personajes, pero tampoco se ceba con ellos, ¿no? Y es un cuadro de agradecimiento a todo ese apoyo que le ha brindado esta familia, la familia de Carlos IV. Hay una anécdota que quiero comentar, porque a lo mejor a todos os suena, ¿no? Os se percibe directamente, ¿no? Que ocurre con uno de los personajes. Este personaje que tiene un vestido extraordinario, fijaros la calidad con la que representa las texturas a través de la luz y del color Goya, ¿no? Nos está hablando que es una obra maestra, por supuesto. Bueno, este personaje que mira hacia atrás y del cual, por supuesto, ya no vemos la cara, ¿no? Al mirar hacia atrás. ¿Por qué es esto? Bueno, pues es la mujer, es la princesa de Asturias, la mujer de Fernando VII, el que sería Fernando VII unos años después, ¿no? Que traicionaría a su padre 8 años después para hacerse con el poder. Bueno, esta señora todavía no había llegado a la corte. Fernando VII no sabía, o el infante primogénito, el príncipe de Asturias, no se había casado, pero era necesario introducir esa figura porque se trataba de un cuadro de protocolo que tenía que tener todas las piezas: el rey, la reina, el heredero príncipe de Asturias, la mujer del heredero, los infantes, sus maridos, sus hijos, en un cuadro de genealogía del poder en el que no podía faltar ninguna pieza. Goya, con mucha habilidad, lo que hace es colocar la figura, en cuanto que esa figura representa a la mujer del príncipe de Asturias, es la princesa de Asturias, pero no le da unas facciones concretas. La coloca mirando hacia atrás, con un gesto que le da frescura al cuadro, pero que permite resolver con mucha habilidad ese problema que se planteaba. Fijémonos cómo va a trabajar Goya a los reyes, y es una manera de introducirnos a una faceta suya extraordinaria, que es su faceta de retratista. Goya va a ser uno de los grandes retratistas de todos los tiempos. Este cuadro que veis aquí es una representación de Fernando VII cuando ya ha llegado al poder, de vuelta a España tras la Guerra de la Independencia, el cual pues representa a Goya ya en estilo pictórico mucho más suelto, en la que prima muchísimo el color, con esta línea pastosa que proviene de Velázquez, que a su vez proviene de Rubens y de Tiziano, ¿no? Con esta referencia a un suelo que se marca, cuya profundidad se marca simplemente por las sombras arrojadas, este fondo oscuro, la manera en que representa el tono el personaje, la postura, todo ello nos evoca el mundo de Velázquez y nos está hablando de ese aprendizaje que ha ido haciendo Goya progresivamente, cómo ha ido enriqueciendo la pintura. Por supuesto, Fernando VII en este caso
En otros no aparece idealizado, se muestra tal y como es. Por cierto, el detalle nos habla de esa técnica de masa pictórica, cómo se va soltando, ¿eh? Son brochazos en la línea de Velázquez. Bueno, a Fernando VII estos cuadros, desde luego, que no le gustaron mucho, y a pesar de que siguió favoreciendo, pese a todo lo que se ha dicho, siguió pagando religiosamente sus cuadros a Goya, y Goya siguió siendo el pintor oficial de la corte, Fernando VII va a ir recurriendo a otros pintores secundarios, ¿no?, que se acercaban más a lo que él estaba esperando. Aquí vemos otros ejemplos de retratista de Goya. Hizo innumerables cuadros, ¿no? Atendió a los encargos de la alta burguesía, la sociedad ilustrada de su época y también de la aristocracia. Aquí veis otro ejemplo, que es un cuadro extraordinario, un retrato extraordinario, donde se adivina de nuevo la referencia a Velázquez en el suelo, en los fondos, en la técnica pictórica, y vemos esa capacidad tan extraordinaria que tiene Goya para retratar la psicología de los personajes. En este caso, la condesa de Chinchón, que es la sobrina del rey, que se ve obligada por política de Estado a casarse con Godoy, el primer ministro que había provenido pues de los estratos de la nobleza, pero en que en realidad se había hecho a sí mismo una especie de Napoleón, pequeña factura en España, un personaje criticadísimo, al que pusieron, pues, en cuyas manos pusieron el gobierno pues los reyes durante 15 años, 10 años, y que se casó con una nada más y nada menos que con una sobrina del rey, una sobrina que fue absolutamente desgraciada, porque tuvo una vida matrimonial pues absolutamente desestructurada, por decirlo con términos contemporáneos. Da igual, porque es una ocasión para reflejar con muchísima habilidad los acabados del tejido, y para reflejar también ese carácter retraído, incluso triste, que tiene la retratada. Insisto, es esa capacidad que tiene Goya para trabajar con la psicología de los personajes. Otro ejemplo, el retrato de Jovellanos, ministro, el periodo ilustrado del gobierno de Carlos IV, que luego se fue pues obligado al destierro, a ir al destierro, un personaje que sugiere el fracaso de las políticas ilustradas en España, que tuvo contactos con Goya. Goya siempre se movió en contacto con estos personajes ilustrados, que luego serán personajes liberales. Va a estar siempre muy vinculado a esa faceta no revolucionaria, pero sí reformadora de la política española. Aquí aparece Jovellanos sentado en el escritorio de su ministerio, con la típica casaca, ¿no?, del siglo XVIII, y con esa postura reflexiva que sugiere también, o sugiere muy bien, el carácter intelectual, ¿no?, del personaje. De nuevo, la técnica pictórica es suelta, de pincelada suelta, donde predomina mucho la luz, el color, donde se van colocando donde predomina también mucho la masa pictórica, ¿no?, la textura vinculada a la colocación del óleo, que a veces se coloca prácticamente puro, ¿no?, como los reflejos del raso de la silla, o los reflejos también de la casaca, del raso de la casaca, o el blanco del pañuelo. Es decir, nos está hablando de esa habilidad que tiene Goya, por un lado, de ser extremadamente un maestro en la ejecución técnica, y por otro lado también un maestro en la sugerencia de la personalidad, ¿no?, a través de la postura, de los rasgos de las caras. Está trabajando en esa tradición pues ya muy larga, ¿no?, a finales del siglo XVIII, que proviene del retratismo, pues las técnicas del retrato del Renacimiento. Bien, va a haber algo que va a trastocar radicalmente la vida de Goya, en general no solamente la de Goya, sino la de todos los españoles, la de la Europa de su tiempo, y que va a afectar muchísimo su pintura. Goya va a tener, recapitulemos un poco, va a tener una primera etapa de trabajo en los códigos neoclásicos, influido por el academicismo, ¿no?, por esa influencia de las normas que podríamos asociar a Mengs. Serían los tapices. Va a tener una segunda etapa de retratista de corte, en la que su pintura cada vez se va a ir enriqueciendo con técnicas que provienen del mundo del barroco, en particular de la figura de Velázquez, y esto se va a traducir en un cambio de su técnica pictórica, que se va volviendo cada vez más suelta, en la que van teniendo cada vez más protagonismo las masas densas de color, la iluminación, el claroscuro. Y la tercera fase, que es una fase en la que ya Goya va abriendo las puertas a una técnica mucho más suelta e incluso más expresiva, podríamos decir que casi expresionista, ¿no?, expresionista, por utilizar un término anacrónico, que es un término del siglo XX pero nos sirve, va a estar definida precisamente por las circunstancias que ocurren en la época. En 1808, después de un periodo de gran inestabilidad, los franceses ocupan España, y frente a esa ocupación, en la que se da un vacío de poder grandísimo, surge el poder del pueblo, ¿no?, el pueblo que se va a rebelar en primera instancia contra los franceses, y ese movimiento de revuelta pues se verá luego acompañado por ciertas facciones de la aristocracia, no muchas,
algunas, sobre todo también de la burguesía, que van a estructurarse y van a, apoyados por Inglaterra sobre todo, van pues a contener, digamos, el ímpetu, ¿no?, de Napoleón hasta echarlo finalmente de España en el año 1814. En realidad van a ser 6 años de guerra contra los franceses, que también van a ser 6 años de guerra civil entre los que, por un lado, defienden los valores de la Ilustración, a grandes rasgos vinculados a Napoleón, y van a ser lo que se llama en aquella época afrancesados, y los que creían que había que resistirse a Napoleón, no solamente en lo político, sino también en lo ideológico. Y van a apostar por defender los valores del tradicionalismo, de la monarquía, del derecho absoluto de los reyes, de la religión. Con lo cual se produce una guerra solapada, una guerra civil solapada, que va a generar un gran problema en España a lo largo de todo el siglo XIX. Y eso está, ese nicho está, o ese origen está en esta época, ¿no? Y esto es lo que en buena medida reflejan estos dos cuadros de los que voy a hablar ahora, que son famosísimos, ¿no? No sé si casi los más famosos de Goya, pero entre ellos seguro que están. La carga de los mamelucos y los fusilamientos de la Moncloa. Son cuadros que le encargan a Goya a la vuelta de Fernando VII del exilio, cuando se echa a los franceses y pues, se vuelve, entre comillas, a la normalidad. Son cuadros que no van a tener prácticamente ningún influjo en su momento. Van a ser poco conocidos, no van a gustar demasiado. ¿Por qué? Porque se alejan, por supuesto, de los cánones neoclásicos, de lo que se esperaba que fuese una pintura heroica, que está expresando los poderes, digamos, del pueblo en su resistencia a los franceses, y en realidad, más que heroico, que en parte también lo es, son cuadros extremadamente trágicos, que se complacen en la violencia, que representan el caos de la guerra, el sinsentido de la guerra, la violencia de unos y de otros, no solamente de los franceses, también del pueblo. Aquí lo hemos visto en la carga de los mamelucos, que es una carga, como su nombre indica, pues estuvo pues liderada por los cuerpos de élite del ejército francés, que eran los mamelucos, las tropas a caballo que se había traído Napoleón de Egipto, de ahí el nombre, los mamelucos, era un nombre de referirse a al islamismo en Egipto, y por otro lado los coraceros, ¿no? Eran las tropas de élite que se enfrentan en sus caballos al pueblo que no tiene más armas que sus puñales, sus navajas, ¿no? Y que como puede, pues intenta derribar a los soldados de los caballos, que le clava pues los cuchillos en las tripas de los caballos para sacarle las entrañas y derribarlos. Es una escena de furor ciego que, según la tradición, tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Es una escena de caos, de violencia, en la que vemos el retorcimiento de los personajes, la descomposición de los personajes. Aquí se está recreando Goya lo que empieza cada vez más a interesarle, que es el lado violento, ¿no?, de la vida, el sinsentido, ¿no?, la tragedia. Y esa tragedia se acompaña en un segundo momento con el fusilamiento de los 3 de mayo, que es una vez que los franceses consiguen ahogar esa revuelta popular, las represalias pues consisten en los fusilamientos masivos de los personajes a los que han pillado con las manos en la masa o que simplemente llevaban un arma, los fusilas sistemáticamente a las afueras de Madrid, lo que ahora sería aproximadamente pues Pintor Rosales, la zona del Cuartel de la Montaña, la zona del Templo de Devoz, eso que se llama los Campos de la Moncloa aproximadamente. Se ve ahí Madrid de fondo, en la escena nocturna, pero en realidad es una escena de gran dramatismo que es muy eficiente. ¿Por qué es muy eficiente y muy eficaz? Porque nos transmite directamente el dramatismo por cómo el momento que se ha seleccionado. Es el momento del fusilamiento, en el que ya hay personajes que han muerto, que están bañados en esta mancha roja que tiene una gran expresividad porque se marca sobre la luz casi blanca, ¿no?, que procede del fanal y que también está marcando con muchísimo dramatismo el cuerpo, los primeros planos de los que van a ser fusilados. Toda la tensión se dirige hacia este lado y esa tensión se agudiza, se refuerza por la longitudinalidad, por estas líneas horizontales que realmente son los fusiles que están apuntando uno tras otro a los personajes que van a ser fusilados, ¿no? En realidad se contrapone el patetismo, la expresión del miedo o de la valentía, todas las maneras posibles que tiene el ser humano de reaccionar frente a su propia muerte inminente, ¿no? La valentía pues resignada, el miedo cerval, ¿no? Bueno, todas las posturas posibles frente a los soldados franceses que están convertidos en una especie de máquina de matar. No tienen rostro,
se han convertido en máquinas, no tienen sentimientos, ¿no? Se está contraponiendo el mundo del sentimiento, de la violencia vinculada a la muerte, con los que producen esa violencia y esa muerte, ¿no? Que serían los franceses. Junto a esto hay algo interesantísimo que se ve en este cuadro, que explica en buena medida por qué no tuvo mucho éxito en esta época, o por qué, si no tuvo éxito, por lo menos cuando menos resultó inquietante, no gustó, que es la pincelada. Una pincelada cada vez más suelta, cada vez más esquemática, que se complace en representar casi colores puros: el rojo, los amarillos, los blancos, los verdes, los negros, el carácter tenebroso, de claroscuro cada vez más marcado, esa iluminación tan dramática, que nos están hablando, por un lado, de las deudas cada vez mayores que tiene la pintura de Goya con el barroco, dramatismo, claroscuro, naturalismo incluso, y por otro lado, de la evolución de su propia técnica pictórica, del propio Goya, que ha ido conduciendo a esto de pintar casi como a uno le pide el cuerpo, pintar con soltura, para acentuar los rasgos expresivos. Esto va a ser un rasgo que ya no va a perder la evolución, ya no va a perder la técnica de Goya a lo largo de su evolución, lo que le queda, ¿no? En 1814 hace este encargo, basta cuando Fernando VII, desdiciéndose de su palabra, anula la Constitución de Cádiz y empieza a perseguir a los liberales, pues Goya, aunque de momento no sufre el acoso de la policía y el rey Fernando VII le mantiene en su cargo de corte, se siente cada vez más aislado de la situación, y esto va a desembocar en la última fase, de la que hablaremos enseguida, que es la fase de las pinturas negras, la fase de acentuación de su dramatismo, ¿no? De su obsesión por ciertos temas oscuros. En parte esto ya se había anticipado en los grabados. Hemos hablado de los grabados en la historia del arte y hemos hasta ahora hablado de dos grandes momentos: los orígenes del grabado con un gran maestro, Durero, y hemos hablado después de otro gran grabador, que es Rembrandt. Bueno, pues el tercer grabador, el tercero en discordia, un momento posterior, es probablemente Goya. Es un gran maestro del grabado. Va a hacer grabados toda su vida. ¿Por qué hacía grabados? Porque los vendía, una manera de complementar sus ingresos. Era bastante... como se vendían masivamente a través de la imprenta, a través de la reproducción mecánica, pues era una fuente bastante... bueno, en ocasiones una fuente interesante de ingresos, ¿no?, para los pintores. Y Goya va a trabajar toda su vida en esta línea. Bueno, en estos grabados va a pintar lo que quiere, va a representar lo que quiere más que pintar, representar. Primero va a hacer dibujos, muchísimos dibujos, y luego los dibujos en parte se van a convertir en los grabados. ¿Y qué va a representar? Pues va a representar los aspectos más oscuros de la sociedad española. Aquí, por ejemplo, la Inquisición, que todavía estaba vigente, había una gran polémica en la Inquisición. Los toros, no solamente porque les gusten, bueno, siempre se ha dicho que era un gran aficionado a los toros. Ahora las últimas interpretaciones dicen que los grabados de tauromaquia de Goya eran una denuncia de los toros, que se consideraba una tradición bárbara. Los ilustrados van a intentar eliminar los toros, no lo van a conseguir. Probablemente había de las dos cosas, ¿no? La atracción que podía sentir Goya del espectáculo y por otro lado la crítica social que había detrás, ¿no? Y también la crítica a todos los aspectos de la sociedad, introduciendo representaciones simbólicas. Antes hemos visto el cuadro de Jovellanos, pues este personaje, que parece una especie de segundo Jovellanos, está acompañado por lo que parece la materialización de un sueño, una pesadilla, ¿no? Los búhos con este carácter inquietante, el gato con ese eslogan que solía colocar, ese título que solía colocar en sus grabados, que unas veces se entiende más y otras veces se entiende menos: el sueño de la razón produce monstruos. En este caso se entiende perfectamente. Los excesos vinculados al racionalismo conducen a la violencia, ¿no? Es una especie de sugerencia de lo que había ocurrido con la Ilustración, la Revolución Francesa y las grandes guerras napoleónicas, en la violencia que se desencadenó. Estas series de grabados van a tener diferentes nombres. Los más conocidos van a ser los caprichos, también la tauromaquia, ¿eh? Y fijaros cómo su técnica en estos grabados es una técnica de claroscuro, una técnica que tiene muchos lazos con Rembrandt. Trabajar a través de los contrastes muy marcados entre la luz y la sombra. Y hay una tercera serie, que es la más dramática de todas, que es la de los desastres de la guerra, en la que Goya va a representar escenas de la vida cotidiana durante este periodo de guerra contra los franceses y de guerra civil, ¿no?, entre unos españoles contra otros. Y lo va a representar con toda la crudeza posible. Los caminos de España durante años van a estar llenos de escenas como estas: represalias de los guerrilleros o ataques de los guerrilleros contra los soldados franceses, o bien represalias de los franceses contra los guerrilleros, que se podían traducir en cosas tan salvajes como estas, ¿no? Cuerpos desmembrados que se colocan al pie de los caminos
colgados de una encina para sugerir, para escarmiento, ¿no? Bueno, la evolución de Goya es evidente, desde un señor que empieza pintando esas escenas idealizadas del pueblo hasta un señor que acaba pintando estos temas, ¿no? La realidad la ha puesto en su sitio, es la historia la que se ha introducido en la vida de Goya, como la vida del resto de los españoles de aquella época y europeos, y lo ha trastocado todo. Bueno, la última etapa es esa etapa en la que, como os decía, Goya se siente más o menos perseguido por su condición de liberal. Va a comprar una casa en lo que es ahora el Paseo de Extremadura, se va a llamar la Quinta del Sordo, no porque él estuviese sordo, que lo estaba, sino que era porque era el nombre que había tenido previamente, es una coincidencia, y precisamente por su sordera y por su progresivo aislamiento, va a vivir en su familia en esa casa, pues esto le va a conducir a una acentuación de sus obsesiones, ¿no? Que se van a traducir en unas escenas, una serie de pinturas que va a hacer sobre las paredes de su casa, en particular sobre la sala principal y el comedor. Son escenas que reinterpretan el mundo de la mitología, pero lo hacen de una manera salvaje. Las va a pintar entre 1821 y 1823, es decir, cuando ya es un anciano que tiene más de 60 años, pero que a la vez tiene una técnica pictórica extraordinaria, ha madurado muchísimo. Y en estas pinturas va a estar recogida su periodo de formación ligado a la mitología en cuanto a los temas, pero también las experiencias dramáticas que va a experimentar en su época, la Guerra de la Independencia y también su propia sensibilidad. Son pinturas que hace para él mismo, no para nadie, para él mismo. Y con lo cual en ellas da rienda suelta a su propia sensibilidad, a sus propios temas. No hemos visto muchos ejemplos hasta ahora en la asignatura de pintores que pinten para sí mismos. Siempre pintan porque les encargan algo, porque se lo encargan mecenas, porque tienen que atender al programa iconográfico de una iglesia, porque tienen que ilustrar ciertos temas vinculados a la nobleza en un palacio, o porque se los encarga un burgués, un retrato. No hay muchos pintores que pinten para sí mismos. Y Goya es uno de ellos y que lo va a hacer de esta manera tan extraordinaria, ¿no? Esto es un signo de modernidad. Se está anticipando la figura del pintor moderno que busca su expresión personal a través de la pintura. Esto de que el pintor se expresa a sí mismo nos puede parecer una obviedad. No lo es. No era la idea que se tenía de la pintura hasta el siglo XIX. El pintor no se expresaba a sí mismo. Atendía a ciertos encargos de acuerdo a ciertas reglas. Es verdad que se expresaba a sí mismo en la medida en que tenía un estilo personal, pero no estaba expresando sus obsesiones, su mundo interior. Estos cuadros sí que lo hacen, estas escenas sí que lo hacen. Estas escenas estuvieron incorporadas a las paredes de esta quinta durante aproximadamente 60 años y justo antes de que se demoliese este edificio pues, se tuvo la suerte de que un interesado en la pintura de Goya convenciese al Museo del Prado para que se arrancasen estos pinturas dispuestas sobre la pared y se pasasen a lienzo, ¿no? Y las podemos contemplar desde entonces, desde finales del siglo XIX, en el Museo del Prado. Estas pinturas de su casa, de la Quinta del Sordo, son las pinturas que se llaman pinturas negras. Y claro, el carácter negro se intuye directamente porque en ellas predomina lo oscuro, lo tenebroso, el claroscuro muy marcado, el dramatismo. Fijaros cómo está, insisto, evocando el mundo del barroco, pero de una manera muy contemporánea, porque va a primar la idea de la bestialidad humana, ¿no? El mundo de los sueños, el mundo de las pesadillas. ¿Cómo reinterpreta la mitología? Aquí lo vemos. Saturno devorando a sus hijos, el dios griego Cronos, o Saturno romano, que según la tradición devoraba a sus hijos para evitar que se rebelasen contra él, conforme nacían. Claro, aquí está devorando a uno de sus hijos. Los dioses griegos nacían ya hechos, no eran niños. Nacían hechos y derechos. Los dioses no evolucionaban, no pasaban por la niñez, nacían perfectos. Y claro, por eso se explica que Cronos esté comiendo a un ser humano ya hecho. Digo un ser humano, un dios ya hecho, ¿no? Que en este caso tiene ya la forma completamente desarrollada. Es una pintura de una gran bestialidad. Cronos aparece como una especie de monstruo, un monstruo apocalíptico por su tamaño, por su gestualidad, por sus barbas, por su suciedad, podemos incluso decir. Se está trabajando con el lado más oscuro de la mitología. La mitología en realidad es una excusa para hablar de ese mundo tenebroso que inquieta a Goya, que lo obsesiona. Cada vez en estos cuadros la paleta se reduce muchísimo, predomina lo negro, ¿no? De ahí el nombre, todo lo oscuro, matices, lo negro, lo blanco, probablemente lo rojo, tonos terrosos. Aquí es otra reinterpretación de un tema clásico, las parcas, que según la tradición clásica pues estaban dotadas pues de un hilo, de unas tijeras, marcaban el comienzo y el fin de la vida humana. Es un lado trágico de la mitología que aquí se reinterpreta desde el punto de vista de que las parcas se convierten en brujas, se convierten
se fusionan con las inquietudes de la cultura popular. Esto va a ser muy característico de Goya. Aquí vemos cómo Goya va a pintar aquelarres, va a pintar brujas, va a pintar el mundo del oscuro, de lo esotérico, y va a acompañar a esos personajes mitológicos o de brujería con grandes composiciones de figuras absolutamente deformadas por la bestialidad, por la fealdad, convertidas en una especie de pseudoseres humanos, de monstruos. Fijaros cómo es la pintura, la pincelada absolutamente suelta, la libertad con la que está trabajando Goya. Esto apunta a la evolución de la sensibilidad, que tiene que ver más con la sensibilidad moderna del siglo XX, casi que con la de su época. Está al margen, trasciende su época Goya en su propia sensibilidad. El hecho de pintar para sí mismo está anticipando las sensibilidades posteriores, ¿no? Hablaremos de la pintura del expresionismo en la Alemania de los años 20. Tiene muchísimos lazos con Goya, por supuesto. E incluso en algunos casos, Goya se está acercando incluso a la abstracción, si bien esto tiene un poco de truco. Por un lado, fijaros esta representación también que formaba parte de la serie de las pinturas negras. El perro semihundido en el barro, del cual solo asoma la cabeza, y que está sugiriendo esa sensación, ¿no?, de agobio, de angustia, ¿no?, de aquel que va a ser tragado por el fango, en el que no hay profundidad, en el que el fondo es un fondo abstracto, en el que el fango es una mancha de color abstracta. Solamente el único elemento representativo es la cabeza del perro, es lo único que reconocemos. En realidad falta algo importante, que es lo que explica que el perro esté mirando hacia arriba y que se intuye un poco aquí. Había un pájaro posado en la rama de un árbol, que establecía ese diálogo, ¿no?, entre los dos personajes. Eso se borró por diferentes circunstancias y quedó solo la cabeza. Bueno, el resultado es quizá todavía más convincente. Está hablando de ese carácter de la angustia, ¿no? ¿Qué está anticipando aquí Goya? Insisto, el mundo casi de la abstracción, del expresionismo más marcado, en el que desaparece la profundidad, en el que los colores tienen un valor simbólico, en la que la pintura ya no está intentando representar nada exterior a ella, nada que tenga que ver con la naturaleza, sino sus propias inquietudes internas, ¿no?, en este caso pasadas a través de la sensibilidad del propio Goya. Esto va a hacer que Goya, que morirá en el exilio unos años después en Francia, Goya vaya a ser un pintor de una gran influencia a lo largo de todo el siglo XIX. A diferencia de lo que le ocurrió a Velázquez, no va a ser nunca olvidado y va a ser tenido en cuenta sobre todo por los pintores franceses del impresionismo, pintores como Manet, como Monet, van a admirar muchísimo a Goya. También los autores y los escritores del romanticismo francés, personajes como Mérimée, que van a establecer también los topicazos de la España pintoresca, también van a ser aficionadísimos a la pintura de Goya y la van a reivindicar. También van a reivindicar la pintura de Velázquez, ya hablaremos de esto en las clases sucesivas, con lo cual Goya se va a convertir en el símbolo del pintor moderno, del pintor inquieto, del pintor que trasciende los códigos procedentes del clasicismo. Y es muy interesante verlo así, porque evidentemente es lo que ocurrió. Partiendo de esos códigos neoclásicos, Goya acaba siendo un pintor que habla de otras cosas, que se acerca muchísimo más a nuestra sensibilidad, incluso a la sensibilidad no solo moderna, sino incluso, que diríamos, la sensibilidad contemporánea, la sensibilidad de todos nosotros. Hemos abordado de una manera muy sintética la pintura del neoclasicismo a través de tres grandes autores. Mengs, que encarna el lado más académico, más rígido y más literalmente neoclásico. David, en el que se vincula la sensibilidad neoclásica con la atención a los problemas de la época, fundamentalmente los problemas políticos, y que genera una obra en la que se actualiza el género que había empezado a desarrollarse en el Renacimiento del género histórico. Y el tercero sería Goya, que más que un pintor neoclásico podemos considerar como un pintor que va a evolucionar y va a cubrir una sucesión de estilos que van respondiendo no solamente a las transformaciones de la época y a los grandes problemas económicos y sobre todo políticos que se van a producir en esos años, como también a su propia evolución como pintor. Y como hemos dicho, anticipa una sensibilidad que podríamos considerar moderna, incluso contemporánea. Bien, vamos a terminar este abordaje a la pintura de este periodo dando algunas pinceladas, nunca mejor dicho, sobre un género que va a tener muchísimo protagonismo conforme va avanzando el neoclasicismo y que en la fase siguiente, durante el romanticismo, principios del siglo XIX, se va a convertir casi en el género predominante. Casi todavía, eso no ocurrirá hasta un poco más tarde, pero va a ser un género importantísimo. Este género es el género del paisaje. Habíamos hablado en clases anteriores cómo el género del paisaje
realmente se desarrolla durante el barroco, que es cuando se convierte en un género artístico autónomo, que se desliga de la representación de escenas o de temas, ¿no? Eso ocurría, por ejemplo, en Claudio de Lorena, pintor del siglo XVII, con estos cuadros de paisaje, que son paisajes soñados, paisajes imaginados, que evocan el mundo de la arquitectura clásica, pero también evocan la atmósfera de lo que se suponía que era el mundo de la pintura clásica o el mundo clásico, y que mezclaban estas escenas con escenas contemporáneas, pero son personajes del siglo XVII, son barcos del siglo XVII. Lo habíamos también visto de una manera más radical en pintores de los Países Bajos, pintores más atentos a la realidad como Hobbema, que ya no pinta un paisaje idealizado, sino que pinta un paisaje real, un paisaje vulgar, como cualquier paisaje de la Holanda de aquella época, ¿no? Y lo pinta con precisión. Bueno, estos antecedentes van a ser tenidos en cuenta en el siglo XVIII y van a ir evolucionando a su manera, ¿no? Va a haber dos líneas de evolución. Por un lado, la pintura de paisaje, que se va a centrar en los lados más dinámicos, más grandiosos, más monumentales de la naturaleza, y por otro lado, la línea que se va a fijar en los lados más cotidianos de la naturaleza. La primera línea va a conducir o va a estar representada por un nuevo concepto estético, lo sublime, de lo que lo haremos ahora. La segunda, la que atienda a los lados más cotidianos y más vulgares del paisaje, lo pintoresco. Vayamos por partes. La pintura de lo sublime. Esos dos conceptos, sublime y pintoresco, son fundamentales para entender la pintura del siglo XVIII y la pintura del siglo XIX, para entender tanto el neoclasicismo como el romanticismo. ¿Por qué son tan importantes? Porque introducen categorías estéticas nuevas que complementan a la idea tradicional de la belleza asociada a la armonía, a la gracia, al rigor compositivo, al equilibrio, valores clásicos que se habían ido recuperando y transformando desde el Renacimiento. Lo sublime y lo pintoresco son categorías estéticas nuevas, o si no son nuevas, que se reinterpretan y se convierten en categorías fundamentales en esta época. ¿Qué es lo sublime? Pues lo sublime se representa, por ejemplo, en esta imagen, que es una acuarela que hace un pintor muy peculiar, un pintor especialista en representar escenas de los Alpes, escenas de las montañas, Caspar Wolf. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es la belleza de lo grande, de lo monumental, de los lados, podríamos decir, monumentales de la naturaleza, los lados también dinámicos. Incluso podríamos decir los lados que al ser tan grandes y a ser dinámicos pueden producir un daño al ser humano. Una imagen también relacionada con los categorías sublime sería la de las cataratas, ¿no? Esa imagen, esa escena gigantesca, ciclópea, ¿no? Monumental, de la expresa la fuerza de la naturaleza, que nos parece bello, como dijeron los grandes teóricos de la época que van a trabajar esa idea de lo sublime, como Burke o Kant. Van a decir, nos parece bello porque lo vemos a distancia, porque somos espectadores de esos espectáculos de la naturaleza. Si estuviésemos dentro de la cascada, engullidos por la cascada, no habría emoción estética. La belleza de lo sublime siempre es una belleza a distancia. Y eso se sugiere muy bien, como digo, en los cuadros de Caspar Wolf. Las montañas, Lelotterar, que en este caso son una especie de género particular, que es el género de las pinturas alpinas. ¿Por qué es esto interesante? Pues que ya lo había dicho en clases anteriores, las montañas, los océanos, todos esos lados inmensos e inquietantes y potencialmente violentos de la naturaleza, que son los que van a convertirse en el objetivo de lo sublime hasta ese momento no se percibían desde el punto de vista estético. Era simplemente el residuo. Las montañas eran el lugar no productivo, el lugar que podía dañar al cuerpo humano, un lugar que no tenía belleza en sí misma. Y eso progresivamente, esa belleza, se va a ir construyendo. Y cuando se va a encontrar que precisamente por ser ajenos al ser humano tienen esa belleza, va a ser en este periodo neoclásico, a través de este concepto de lo sublime. Es la misma época en que se pone de moda el alpinismo, que es viajar a los Alpes, explorar las montañas. Fijaros que esa sensibilidad por el deporte alpino y por la exploración de las montañas, que nos parece ahora un topicazo, ¿no?, de nuestra cultura, es una construcción cultural, no siempre se ha dado, pero viene de un momento dado, que es justamente este momento. Bien, aquí vemos un ejemplo. Otros ejemplos serían ejemplos que se recrean precisamente en esos lados dinámicos y amenazadores. La avalancha, ¿no? La avalancha de nieve y piedras que va destruyendo la falda de una montaña y que en este caso, como veis aquí, se acompaña de una tormenta, ¿no?, de una tormenta de nieve. De nuevo, los lados amenazadores que, contemplados desde el cuadro, es decir, con mucha distancia estética, resultan
estéticos. Eso es lo sublime, ¿eh? Es uno de los lados que se va a ir trabajando en esta época. ¿Quién va a trabajar mejor estos aspectos? Van a ser sobre todo los pintores alemanes, del ámbito germano. Y el gran pintor de la estética de lo sublime ya en el romanticismo, a principios del siglo XIX, va a ser Caspar David Friedrich, en la que se van a fusionar esa sensibilidad por la naturaleza con ciertas ideas filosóficas de los idealistas alemanes, para quienes la naturaleza, en lugar de ser algo ajeno al ser humano, algo muerto, algo frío, tiene espíritu. La naturaleza es una especie de versión a gran escala de la espiritualidad humana. Por lo tanto, la sensación de individualidad, el espíritu humano, pueden encontrar eco en la naturaleza. Hay una correspondencia espiritual entre la naturaleza y el ser humano. Eso se explica muy bien en este cuadro, ¿no? El caminante sobre el mar de nubes, un señor que ha subido a un punto muy alto, un señor que va ataviado, fijaros, con los códigos ya de ropa del romanticismo de principios del siglo XIX, que contempla esas montañas en un segundo plano y ese mar de nubes, esa inmensidad de lo sublime, y establece una relación psicológica con la naturaleza. Hay una empatía entre la naturaleza y el ser humano. Eso es la idea de lo sublime también, que se va a desarrollar durante el romanticismo. Caspar David Friedrich lo va a hacer también desde un punto de vista político, incluso más que político diríamos que religioso, espiritual, ¿no? Va a intentar establecer nuevos simbolismos. Por ejemplo, simbolismo de la naturaleza, la cueva por un lado y por otro lado los árboles, encarnado en el símbolo fundamental de la catedral. No una catedral cualquiera, sino una catedral gótica, porque esta va a ser también la época de reivindicación del gótico, que había sido un estilo que había sido rechazado radicalmente, ¿no?, durante el Renacimiento, que había sido empezado a ser valorado por algunos artistas, algunos arquitectos del final del Barroco, y que en el siglo XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX comienza a ser considerado en el valor que realmente tiene. En este caso se establece un paralelismo entre la naturaleza y el gótico, que directamente vemos aquí encarnado en esta contraposición de dos abetos gigantescos que estos son evocados a través del sistema de flechas y de pináculos de esta construcción gótica, que por supuesto lo que está sugiriendo es cómo la naturaleza, la espiritualidad de la naturaleza, está expresando a su manera los valores de la religión. Es una manera de expresarse Dios. Incluso existe algo de panteísmo ahí, ¿no?, en eso de que se asocia a Dios con la naturaleza. Eso es propio de este periodo, ¿no? Claro, lo sublime, ¿dónde se expresa mejor? Se expresa muy bien en las montañas, se expresa en los océanos. Caspar David Friedrich, que es un gran pintor con una sensibilidad muy peculiar, lo va a expresar también con paisajes helados. Fijaros cómo se recrea aquí en esta especie de glaciar gigantesco, este paisaje helado, casi podría ser un iceberg, ¿no? Parece un iceberg más que un iceberg, más que un glaciar, que ha emergido, que tiene su propia geometría bestial, monumental, gigantesca, cuya escala percibimos por un detalle que es, a primera vista no se ve, que es este de aquí. ¿Qué ha pasado? Que ese iceberg ha engullido un barco. Vemos su escala y su poder tremendo por el efecto que puede producir en las obras humanas. Tiene ese poder de destrucción. Pues ese poder de destrucción contemplado a distancia, ese poder de inmensidad dinámico que tiene la naturaleza, que expresa los poderes ocultos de la naturaleza, visto a distancia es la categoría de lo sublime. Insisto, lo sublime es una categoría estética que introduce nuevos valores de la naturaleza, vinculados a lo grande, a lo desmesurado, aquello que por su escala excede de los poderes del ser humano, que tiene que ver o bien con lo muy muy grande o bien con las fuerzas dinámicas de la naturaleza, el poder destructor que puede tener la naturaleza en un océano, en una tormenta, en una avalancha de nieve, en este glaciar que emerge, ¿no?, en este iceberg que emerge y que destruye el barco. Ese sentimiento de lo sublime va a ser fundamental para construir la sensibilidad moderna a lo largo del siglo XIX y también en el siglo XX, y también nosotros somos herederos de esa voluntad de ver en esos lados poderosos de la naturaleza, en los paisajes alpinos, en las montañas, ver belleza donde antes no la había habido, o por lo menos no se había visto. La otra faceta es la de representar los paisajes, en los lados cotidianos de la naturaleza, a los que tampoco se les había dado mucha importancia, porque hasta este momento los paisajes eran paisajes idealizados, que en mayor o menor medida tenían que ver con la evocación del mundo clásico, el paisaje del Mediterráneo,
de ese mundo clásico que se había perdido. Los pintores de los Países Bajos del siglo XVII habían empezado, como hemos visto, a tener esa sensibilidad por la vida cotidiana, por representar los paisajes cultivados, ¿no? Por representar no la naturaleza virgen de una montaña, sino el campo. Bueno, pues esa sensibilidad también se va a desarrollar a principios del siglo XIX, desde el punto de vista primero del neoclasicismo y después del romanticismo, ¿no? Y se va a desarrollar sobre todo en el mundo inglés, en el mundo británico, donde la relación con ese paisaje construido, ese paisaje cultivado, va a ser fundamental. ¿Quiénes van a ser los mayores representantes? Pues en primer lugar, John Constable, que va a ser ese pintor de lo que se va a llamar lo pintoresco. ¿Qué interesa o a qué alude lo pintoresco? A los lados cotidianos de la naturaleza, una belleza que no está idealizada, una belleza que se deja en su propia cotidianidad y tiene que ver con valores estéticos como la línea irregular, la línea curva, las masas que no están perfectamente compuestas, que son ajenas a la simetría, que expresan la organización orgánica, valga la redundancia, ¿no? La idea de la naturaleza como un organismo que se construye a sí mismo, en este caso ayudado por el ser humano, pero que genera pues esta imagen que en realidad está sugiriendo o está poniendo en evidencia aspectos que todo el mundo veía en su vida cotidiana, pero a los cuales no les daba un valor estético. Esto es lo pintoresco, por ejemplo, las granjas, ¿no? Con estos puentes, la vida popular, las pequeñas arquitecturas, como vemos aquí, pues, por supuesto góticas, ¿no? De las parroquias, de las comunidades, ¿no? De las pequeñas comunidades inglesas. Ese es el mundo de lo pintoresco. Esto, el mundo de lo pintoresco, se puede tratar de muchas maneras. También es pintoresco las nubes, las formas irregulares de las nubes, las formas que son cambiantes, que no son simétricas. Aquí veis este estudio, ¿no? De John Constable, en la que se relaciona las copas de los árboles con las nubes, como si el señor se hubiese tumbado, el pintor se hubiese tumbado sobre el césped y hubiese pintado mirando hacia arriba. Esa sensibilidad por las nubes, por los efectos atmosféricos, por la meteorología, que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia en esa época, que es cuando se desarrolla la meteorología precisamente, pues se van a conducir a un pintor muy singular, que es Turner. Turner, en el que, fijaros, va a sacar todo el partido posible de esta sensibilidad pintoresquista y lo va a hacer con una nueva técnica pictórica. Como lo que le interesa es la representación sobre todo de los fenómenos meteorológicos, los efectos de la luz, cuando se atraviesa pues las nubes, o cuando atraviesa el vapor de agua y se produce una tormenta y esa luz se refleja sobre la superficie de las olas del mar, como se está viendo en este cuadro, ¿no? Pues eso se va a acompañar de una técnica pictórica complementaria, con pinceladas sueltas, con manchas de color prácticamente puras, que expresan ese carácter dinámico y que hay que saber leer. Hay que ir componiendo esas pinceladas sueltas que va generando Turner para componer la escena final, ¿no? ¿De qué va este cuadro? Pues es una tormenta en el mar que va meciendo y va amenazando con destruir un barco de vapor. Y es muy interesante en Turner cómo se fusiona la tecnología de la época, la atención a la vida cotidiana de la época, con los grandes fenómenos de la naturaleza. En este caso, el vapor de las nubes tiene su correlato en el humo, en el vapor de la máquina de vapor del propio barco, ¿no? Este barco de ruedas que se sugiere en esta imagen. Otro ejemplo más radical, que es un cuadro famosísimo, ¿no? Del siglo XIX, es el cuadro se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, que precisamente funde lo mismo. ¿De qué va este cuadro? Es un cuadro que tiene que ver con el desarrollo industrial de Inglaterra, de Gran Bretaña, en la primera mitad del siglo XIX. Un desarrollo vinculado al ferrocarril, a las máquinas de vapor, que es el tema del que va este cuadro. Un ferrocarril, una máquina de vapor que va atravesando un puente sobre un río. Bueno, ese es un tema, el vapor, la velocidad. ¿Cuál es el otro tema? La lluvia, los fenómenos atmosféricos. Y ambos fundidos, naturaleza y artificio, fundidos en una imagen en la que la técnica pictórica es coherente con lo que se está representando. Si lo que se está representando es lo inestable, lo que fluctúa, la velocidad del ferrocarril, la velocidad con que cambian las nubes, la técnica pictórica tiene que ser capaz de recoger rápidamente esos fenómenos. Es un pintor que creemos que pinta al aire libre, nos lo estamos imaginando colocado en esa escena, y para representar precisamente este momento tiene que pintar con una pincelada suelta que se va luego componiendo. Bueno, esto no es nada más y nada menos que una representación que tiene que ver ¿con qué? Con el impresionismo. Es una premonición de la técnica pictórica que se va a imponer en Europa
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Con lo cual, el ejemplo de Turner, que está representando esa voluntad estética de trabajar con códigos como lo pintoresco, sobre todo, también lo sublime a su manera, pero sobre todo lo pintoresco, esta nueva sensibilidad hacia la naturaleza y que habla del desarrollo de este nuevo género pictórico, el paisaje, nos permite entroncar a la modernidad, a la pintura del siglo XIX que ya nos está acercando a las vanguardias, con la sensibilidad que en último término procede del neoclasicismo. Hay unos nexos muy claros entre un momento y otro. En las clases sucesivas hablaremos de lo que ocurre en este mismo periodo de la arquitectura y después nos meteremos ya de lleno en las grandes transformaciones que tienen que ver con los temas pictóricos y con las técnicas pictóricas y en general con la sensibilidad pictórica que se van a producir cuando irrumpen en Europa esas escuelas que vamos a llamar escuelas impresionistas.